con eso enriquecemos, ¿cierto?, el portfolio completo de nuestros productos que ahora se llaman, ¿cierto?, Intelligent Devices, que como les dije es la siguiente generación, ¿ya?, de los Field Devices para poder posicionarnos, ¿cierto?, como un líder tecnológico en el mercado para este tipo de productos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ahora con respecto a la experiencia que tenían ustedes como instaladores en este tipo de productos? Básicamente la experiencia de poder integrar, de poder instalar y poder conectar un dispositivo bajo el concepto, ¿cierto?, Ready to Connect o Plug and Play, ¿no? ¿Eso qué significa? Disminuir, ¿cierto?, el tiempo de instalación, disminuir el tiempo, ¿cierto?, de configuración y disminuir el tiempo, ¿cierto?, de comisionamiento. Básicamente, brindarles una experiencia, ¿cierto?, que sea simple para poder trabajar con este tipo de equipamiento. Y por otro lado, también garantizar, ¿cierto?, de que toda esta oferta de Intelligent Devices, estamos hablando de que no es una oferta cerrada, ¿no? Sino que es una oferta absolutamente abierta, ¿ok? Mediante protocolos de comunicación del mercado. Vamos a ver un poquito más adelante de qué protocolo estamos hablando, ¿ok? Y poder integrar estos dispositivos a cualquier plataforma de DMS del mercado, no solamente, ¿cierto?, a una EcoStruxure Billing Operation, ¿ok? Entonces, para poder comenzar a mostrarles, ¿cierto?, las características de esta nueva experiencia y conectar, ¿cierto?, nuestros sensores de calidad de aire Plug and Play, les quiero mostrar este video. Bueno, como pueden ver, ¿cierto? Los productos tradicionales han evolucionado, ¿ok? En cuanto, ¿cierto?, a calidad de aire. Y básicamente, ¿qué es lo que ha cambiado acá? Del producto tradicional, ¿cierto?, a este dispositivo inteligente. Una tecnología, ¿cierto?, de alta precisión. Hoy día todos los productos, ¿cierto?, vienen con un grado de protección IP65, ¿cierto?, ON 60529. Todos los productos, ¿cierto?, son con garantía de 5 años. El diseño, ¿cierto?, del producto está pensado, ¿cierto?, y ya habilitado para certificaciones que hoy día buscan mucho nuestros clientes, ¿no? Certificaciones de Green Building, certificaciones LEED, certificaciones, ¿cierto?, enfocados al bienestar de los usuarios dentro de los edificios, ¿cierto? Que en este caso tenemos la certificación WELL, ¿ok? Toda esta oferta, ¿cierto?, de Intelligent Devices aplica mucho al mundo, ¿cierto?, del aire acondicionado. Entonces, vamos a ver estos dispositivos siempre instalados con algo relacionado a HVAC. Y hoy día el concepto es hablar de un multisensor. Ya no vamos a hablar de un sensor que mide una sola variable, sino que son sensores, ¿cierto?, que en un solo dispositivo, ¿cierto?, tienen la capacidad de medir múltiples variables, ¿no? Un 4 en uno, un 5 en uno, ¿no? Tanto sensores, ¿cierto?, para ambientes exteriores, ¿ok? Tanto sensores, ¿cierto?, para máquinas de climatización, vale decir, manejadoras de aire, ¿ok? Centrales térmicas,
etcétera. Entonces, vamos a tener en un solo dispositivo no solamente temperatura, sino que también le hemos agregado cierta humedad, le hemos agregado VOC, le hemos agregado cierto material particulado y también le hemos agregado CO2. Entonces, en un solo dispositivo vamos a tener cierto estas múltiples variables. Ahora, hay algunos elementos que con el tiempo, ¿cierto? Se van dañando y se van descalibrando. Entonces, acá el concepto de este sensor es un sensor, ¿cierto? Que se autocalibra. Hay una calibración, ¿cierto? Inicial de fábrica, pero una vez instalado, ¿cierto? Uno no tiene que hacer un ajuste manual. El sensor, ¿cierto? Ya viene calibrado y va auto ajustando su lectura, digamos. Ahora, en el tiempo, ¿cierto? Si especialmente están expuestos a algunos ambientes, ¿cierto? Más nocivos, los elementos se van dañando. Y en este caso tenemos la capacidad, ¿cierto?, de poder reemplazar algunos elementos específicos y no tener que cambiar, digamos, el sensor completo. Entonces, en este caso, tenemos la capacidad de reemplazar el elemento, ¿cierto?, de humedad, ¿ok? Y también, bueno, en muy corto plazo, estamos trabajando en la siguiente evolución de estos sensores, donde a través, ¿cierto?, de un nuevo firmware, podemos también hacer una calibración de la variable de CO2 en campo. Ahora, ¿por qué es la necesidad de medir? Medición básicamente la necesitamos para poder mejorar, ¿cierto?, el bienestar de los ocupantes en el edificio, para poder capturar, ¿cierto?, mayor cantidad de información, poder capturar mayor data, ¿no? Si queremos hacer eficiencia energética, necesitamos información, necesitamos data, por eso, ¿cierto?, necesitamos medir. De la misma forma, también optimizar, ¿cierto?, la eficiencia operacional o eficientar el mantenimiento, ¿cierto? O adquirir certificaciones LEED necesariamente, o well, ¿cierto? Necesariamente necesitamos, ¿cierto?, tener ciertos parámetros mínimos de medición. ¿Para qué? Para poder, ¿cierto?, generar un beneficio, para poder generar un valor agregado, en este caso, ¿cierto?, es un óptimo control de la calidad de aire mediante, ¿cierto?, el tipo de sensores que yo le estaba comentando, de un multisensor, ¿cierto?, donde tenemos 5 variables en un solo dispositivo, ¿ok? Que es compacto y que se calibra en forma automática, ¿cierto?, en campo. Entonces, es un equipo preciso, robusto, de buena calidad, que nos entrega, digamos, todos esos beneficios para tener, ¿cierto?, un óptimo control de la calidad de aire al interior de las oficinas, ¿ok? O, ¿cierto?, de los ductos de aire en el caso de que estemos hablando de un sensor que va asociado a alguna máquina. Conectividad simplificada, el concepto, ¿cierto?, plug and play o ready to connect, ¿ok? Bajo eh, la premisa de que hoy día todos los sensores, ¿cierto?, vienen con protocolos de comunicación abiertos, tanto Modbus como BACnet, ¿ok? Entonces, en el dispositivo tenemos la opción de poder seleccionar si queremos utilizar una salida analógica o queremos comunicar por protocolos de comunicación, ¿cierto?, del mercado, son estándares abiertos, a algún controlador, ¿cierto? O a alguna arquitectura de un sistema de BMS. Entonces, ¿eso qué es lo que nos permite? Nos permite mayor flexibilidad y también la integración, ¿cierto?, del sensor con sistemas de control de un tercero, ¿ok? Aparte de la flexibilidad, ¿cierto?, de poder jugar con las arquitecturas, porque al tener un protocolo de comunicación, yo puedo conectar el dispositivo, ¿cierto?, en los distintos niveles de la arquitectura de mi sistema, ¿no? Y también, ¿cierto?, con esto, bueno, los módulos, ¿cierto?, de medición son reemplazables, como lo dije anteriormente, y con eso podemos cumplir con todos los estándares, ¿cierto?, medioambientales y de bienestar que hoy día están solicitando, ¿cierto?, nuestros clientes. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que medimos, ¿cierto?, en un solo dispositivo? Medimos, ¿cierto?, en un multisensor CO2, temperatura, VOC. Para los que no saben qué es lo que es la variable VOC, es un componente, ¿cierto?, orgánico volátil que encontramos, ¿cierto?, típicamente en las pinturas, ¿ok? Entonces, es muy importante, ¿cierto?,
para el punto de vista, digamos, de la salud, tener bajos niveles, ¿cierto?, de VOC, especialmente cuando se habilita alguna construcción nueva, alguna oficina nueva, ¿ok? Y por eso crece la relevancia, digamos, de poder medir eso, ¿cierto?, al principio, cuando los edificios se empiezan a ocupar, ¿no? Ahora, estos componentes orgánicos volátiles en el tiempo, ¿cierto?, van desapareciendo. Entonces, puede ser que muchas veces se instalan uno de estos sensores en un edificio antiguo, ¿cierto?, donde no se haya pintado hace un año, 2 años, el componente de VOC vaya a ser o muy bajo, ¿ok?, o nulo. También material particulado, ¿ok? Hoy día el tema, ¿cierto?, del bienestar de los ocupantes es algo muy, muy relevante. Y también lo piden las certificaciones WELL, ¿no? Entonces, clientes que quieran darle otro estándar a su oficina y certificar WELL, la certificación va a pedir de que se mida dentro del espacio de trabajo el material particulado, ¿cierto?, de 2.5. Entonces, bueno, tenemos todas estas variables en un solo dispositivo, ¿cierto? Para poder asegurar calidad de aire y también eficiencia energética, ¿no? Mientras más información, mientras más variables tenemos, mayor gestión, ¿cierto? Tanto operacional como energética podemos hacer, ¿no? De la misma forma de que ustedes, ¿cierto? Como integradores o instaladores, tengan una buena experiencia con el dispositivo, ¿no? Que sea fácil de instalar, que no tenga mayor complejidad, que no requiera, ¿cierto?, ingeniería, que sea una experiencia de prácticamente llegar, conectar el dispositivo y que quede funcionando, ¿no? Y obviamente es muy conveniente, ¿cierto?, este dispositivo porque entrega la data de distintas formas, ¿no? Como lo vimos anteriormente, tengo la opción de poder entregar la data o por protocolo de comunicación, ¿cierto?, BACnet, MSTP en este caso, ¿cierto?, o un Modbus, ¿cierto?, RTU. O bien, el dispositivo también tiene la opción de poder sacar una señal dura, ¿no? En este caso, dentro del dispositivo hay un switch giratorio donde yo puedo seleccionar, ¿cierto?, cómo quiero salir, o salgo 0,5 volt, o salgo 0 a 10 VDC, ¿cierto? O también puedo salir, ¿cierto?, con 420 miliamperes, ¿no? Todo va a depender de la arquitectura que esté, ¿cierto?, planeando, ¿no? Entonces, los distintos modelos, la verdad que con todas estas características, ¿cierto?, requieren de un costo de instalación súper, súper bajo, ¿ok? Y también, ¿cierto?, nos sirven para ser utilizados para estas certificaciones, ciertos medioambientales, ¿no? Entonces podemos ver acá en la arquitectura que los dispositivos los podemos, ¿cierto?, conectar en cualquiera, digamos, ¿cierto?, de los dos niveles. O sea, lo conectamos directamente a un controlador de campo por una señal analógica, o bien, en el caso de nuestros controladores, un MPC, un RPC, podemos desplegar, ¿cierto?, un bus Modbus desde el controlador y a conectar, ¿cierto?, el dispositivo. Eh, o bien, ¿cierto?, acá en capas, en la arquitectura un poquito más superiores, poder conectarlo a nivel de un automation server, ya sea, ¿cierto?, por BACnet o por Modbus. Entonces, nos entrega mucha flexibilidad estos nuevos dispositivos, ¿ok? Ahora, siempre vamos a hablar de Intelligent Devices, pero dentro de Intelligent Devices tenemos productos de una calidad, ¿cierto?, premium. Siempre hablamos de una oferta óptima. Y también desde hace ya un tiempo, no solamente con los Intelligent Devices, sino que también con nuestros controladores de la solución de BMS, es muy probable de que hayan escuchado, ¿cierto?, el concepto de Easy Logic. Bueno, ¿qué es lo que es Easy Logic? Easy Logic es una oferta, ¿cierto?, de Intelligent Devices en este caso, ¿ya? Eh, que desde el punto de vista, ¿cierto?, económico es mucho más costo efectivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, ¿cierto?, por ejemplo, un sensor de transmisión de agua, donde tenemos, ¿cierto?, la opción de la oferta óptima, pero también tenemos una opción, ¿cierto?, de una oferta más liviana, ¿cierto?, una oferta easy. ¿Ok? Lo mismo con el transmisor diferencial, lo mismo con los flow switch, lo mismo con los sensores, digamos, de temperatura, ¿cierto? O con los termostatos
de fan coil, siempre vamos a tener dos opciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente, la diferencia está en que si el cliente me pide un instrumento, un intelligent device de precisión, yo debería considerar la oferta Space Logic, ¿cierto? Que es esta oferta de acá arriba. O necesita, digamos, un grado de protección especial también. O necesita, ¿cierto?, que venga con algún certificado de calibración NIST, por ejemplo, también. Yo voy a tener que mirar, digamos, esta opción, ¿ok? O bien el sensor tiene que comunicarse por un protocolo de comunicación, ¿ok? Pero hay muchos clientes eh, que lo que piden es un intelligent device o un sensor, ¿cierto? Que tenga la capacidad de medir una presión o una temperatura. Y el mensaje al cliente es, mira, necesito algo más costo efectivo, eh, no con tanta precisión, ¿cierto? No necesito, el instrumento no va a estar expuesto a un ambiente, ¿cierto?, exterior, ¿cierto? O un ambiente más nocivo. Por lo tanto, puede ser de un grado de protección menor. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Criticidad del proyecto, ¿cierto? Data center, laboratorio, hospitales, yo debería ir con mi línea, ¿cierto? Premium, que es SpaceLogic. Pero clientes, ¿cierto? Que buscan algo más simple, que buscan algo, ¿cierto? Con menor precisión, o algo, ¿cierto? Desde el punto de vista de costo efectivo, más económico, la opción acá es EasyLogic. Entonces tengo acá un cuadro comparativo, ¿cierto? Que básicamente me va a indicar cuál es la diferencia entre un dispositivo, un intelligent device y el otro. Entonces, lo primero que habíamos dicho es la criticidad de la instalación. Si es baja, yo puedo cotizar EasyLogic, ¿ok? O bien, también EasyLogic se pueden utilizar con controladores, ¿cierto? O hardware SpaceLogic. No significa de que mi sensor Easy lo tenga que utilizar, ¿cierto?, con un controlador Easy. No, se pueden combinar perfectamente, ¿ok? O inclusive con controladores de la competencia, ¿no? Con controladores, ¿cierto?, de un tercero, que no sean Schneider Electric. Yo los Intelligent Devices EasyLogic los puedo utilizar sin ningún problema. ¿Dónde tengo que tener cuidado? Cuando me están pidiendo alguna certificación NIST, ok, tengo que necesariamente apuntar a SpaceLogic o utilizar EasyLogic para aplicaciones, ¿cierto?, de precisión. No tengo que usar eso en esas condiciones, ok. Cuando el costo es importante, siempre deberíamos considerar EasyLogic, ok. Y también acá en el cuadro hay una comparativa, por ejemplo, ¿cierto? Con respecto a, bueno, integración con controladores de terceros, ambos cumplen la misma función. Si necesito certificaciones especiales, no me sirve EasyLogic. Si necesito algún sensor que tenga la característica de poder reemplazar algún elemento, como el de humedad, por ejemplo, tampoco tengo la opción en EasyLogic, tengo que cotizar SpaceLogic, ¿ok? O necesito algo que tenga un dispositivo con comunicación inalámbrica, ¿cierto? Wireless. No, la opción, digamos, es SpaceLogic, ¿cierto? Lo otro importante, EasyLogic, el concepto, ¿cierto? No es un multisensor. Es un sensor, ¿cierto?, que mide una sola variable, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en mente, digamos, esas características. O necesito medir CO2 o humedad. Hoy día en EasyLogic solamente tengo temperatura, ¿ok? Pero básicamente ese es el concepto de cuando tengo que utilizar, ¿cierto?, una familia de dispositivos versus la otra, ¿ok? Ahora, siempre hemos hablado, ¿cierto?, de que Schneider, y siempre nos etiquetan, ¿no?, como Schneider Electric. No, Schneider conoce solamente, ¿cierto?, de soluciones eléctricas, soluciones de potencia. No, y ese es un poco el paradigma que hoy día, ¿cierto?, que queremos empezar, ¿cierto?, a romper. Y estamos empezando a trabajar para poder relacionarnos más con el mundo del aire acondicionado, poder relacionarnos más con los instaladores, ¿cierto?, de aire acondicionado. Y ahí donde hoy día, especialmente con nuestros intelligent devices, lo que queremos decir es, bueno, Schneider está presente en el mundo, ¿cierto?, del control de aire acondicionado, tanto con los controladores, ¿cierto?, como con los intelligent devices, ¿no? Entonces, hay muchos clientes que te preguntan, bueno, ¿por qué Schneider, no?
Básicamente porque nuestros productos, ¿cierto? Son productos robustos que están diseñados, ¿cierto? Para las distintas necesidades del cliente. Funcionan, ¿cierto? Para aplicaciones tanto de hardware como de software específicas. ¿Ok? Y también, por otro lado, lo que tenemos acá, ¿cierto? Es garantizan, digamos, la calidad interior de las variables medioambientales que estamos midiendo. No solamente dentro de nuestro portfolio, ¿cierto? De Intelligent Devices tenemos sensores, ¿ok? También están nuestros controladores, están las válvulas, ¿cierto? Y para el mundo y los instaladores de aire acondicionado también tenemos, ¿cierto? Los variadores de frecuencia, que es una aplicación que se utiliza mucho, ¿cierto? En aplicaciones de centrales térmicas para sistemas de bombeo o en manejadoras de aire, ¿cierto? Para poder administrar, ¿cierto? De forma más eficiente los caudales de aire dependiendo de las aplicaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué Schneider Electric? Básicamente para tener el respaldo de un solo proveedor. Siempre para los clientes es mucho más fácil comprar tanto los Intelligent Devices como el sistema de control con el mismo proveedor, ¿ok? Que estar comprando por separado. Con eso, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Podemos hacer un paquete, ¿cierto? Podemos hacer, ¿cierto? Una optimización, digamos, en precio y eso significa, digamos, un ahorro para, ¿cierto? Nuestro cliente o el usuario final que está comprando la solución. Entonces, básicamente esa es una invitación, ¿cierto? Que yo les hago cuando coticen una solución de BMS, vean, digamos, el paquete también incluyendo, ¿cierto? Los Intelligent Devices, ¿no? Eficiencia e integración, como vimos, ¿no? Nuestros equipos y nuestros sensores vienen bajo el concepto, ¿cierto? De Ready to Connect, ¿ok? Básicamente plug and play, sin tener que gastar mucho tiempo, ¿cierto? En programación, actualizaciones, firmware, etcétera, etcétera. ¿Ok? La arquitectura, ¿cierto? Son probadas. Las arquitecturas vienen muchas veces, ¿cierto? Sugeridas o predefinidas. Entonces, tampoco tenemos, ¿cierto? Que utilizar mucha creatividad para inventar arquitecturas nuevas. ¿Ok? Y por otro lado, la competitividad, ¿no? O sea, para una misma aplicación tenemos distintas opciones, ¿no? En el caso de los sensores para el espacio interior de las oficinas, tenemos tres familias, ¿cierto? De sensores disponibles, ¿no? Dependiendo de la necesidad y dependiendo de la complejidad, ¿no? Entonces, hay algunos sensores que podemos integrarlos inclusive bajo el concepto de Connected Room Solution, ¿cierto? A un RPC y utilizar, ¿cierto? También el control de luces o de persianas con esa solución, ¿ok? También admitir, ¿cierto? Los sensores, ¿no? Con protocolos de comunicación y especialmente en Modbus o BACnet, ¿no? Y también tenemos la opción Easy, ¿cierto? Que ya les expliqué para, ¿cierto? Distintos requerimientos bien específicos. ¿M? Y siempre siguiendo el concepto, ¿no? De tener un sensor, digamos, de calidad de aire, tanto para espacios de trabajo de personas como para salas de máquinas, donde el concepto, ¿cierto? Va a ser un multisensor, ¿cierto? Ya sea 4 en uno, 5 en uno, ¿cierto? Que no necesita una calibración en campo, ¿ok? Y que la forma de poder integrarlo a la arquitectura del sistema de BMS va a ser seleccionable, ¿no? Ya sea analógico o por protocolos de comunicación, ¿no? Ahora, lo que queremos, ¿cierto?, es mostrarles de que tenemos un profundo, ¿cierto?, dominio y expertise de todos los sistemas, ¿no? No solamente, como les dije anteriormente, de que nos cataloguen, ¿cierto?, como una empresa eléctrica, la verdad no, tenemos mucha experiencia también aparte de lo que vimos recién, ¿cierto?, en aplicaciones de aire acondicionado. También entendemos muy bien, ¿cierto?, lo que es infraestructura TI, security, ¿cierto?, con nuestra solución de Security Expert, ¿cierto?, Power Management, ¿cierto?, con todo lo que es PME, la experiencia, ¿cierto?, de ocupación del edificio donde aplican muchos los productos que estamos viendo ahora, ¿no? Los sensores, ¿no?
y también, ¿cierto?, soluciones para administrar la energía del edificio. Entonces, no solamente somos especialistas en un área, sino que podemos integrar, ¿cierto? Y tenemos el conocimiento de integrar todo esto en una sola solución, ¿cierto? Donde también somos especialistas en aire acondicionado, ¿no? Donde entendemos perfectamente, ¿cierto?, cómo debería funcionar un sistema de aire acondicionado, ¿cierto?, de un edificio, dependiendo de la aplicación, ¿ok? Eh, cómo podemos optimizar, ¿cierto?, y reducir los gastos de instalación, incorporando esta nueva tecnología, ¿ok? También fabricando, ¿cierto?, y avanzando con esta tecnología para darle mayor confianza y calidad a los clientes. Entendemos súper bien cuáles son las lógicas y secuencias de operación que deberían tener los distintos sistemas y equipos de aire acondicionado que hoy día dentro del EDO, ¿cierto?, se hace por una programación por bloque, y lo complementamos con todo nuestro portfolio, ¿cierto?, de Intelligent Devices. Y bueno, el concepto, ¿no? El Intelligent Device queremos que cause un impacto positivo, ¿cierto? Por ser un dispositivo bajo el concepto Ready to Connect. Entonces, cubrimos la mayoría de las aplicaciones de aire acondicionado. Entonces, acá al lado izquierdo tenemos, digamos, ciertos distintos equipamientos y sistemas de aire acondicionado. Y acá arriba, ¿cierto? Podemos ver, digamos, qué es lo que podemos medir, ¿no? En este caso, ¿cierto? Son niveles de presión de aire, ¿cierto? O podemos medir velocidad de aire, o podemos medir una presión de agua, por ejemplo, ¿ok? O podemos medir variables medioambientales, ¿no? Como temperatura, humedad y CO2. Tenemos, ¿cierto? Acá mapeado dentro de esta tabla, ¿cierto? Todas las soluciones em, disponibles, ¿cierto?, para el mundo de aire acondicionado. Ahora, para poder ubicarnos un poco, cuando hablamos, ¿cierto?, de Intelligent Devices, no solamente es la capa, ¿cierto?, de sensores que va a entregar información al sistema, ¿no? Hoy día, cuando hablamos de un Intelligent Device, antiguamente siempre teníamos que pasar por un controlador, ¿verdad? Porque los dispositivos son analógicos, necesitamos un hardware. Hoy día no. Con estos dispositivos inteligentes, mediante los protocolos de comunicación, podemos integrar perfectamente, ¿cierto?, a nivel del Edge Control, o sea, a nivel de nuestro Enterprise Server, ¿no? Y de esta forma poder hacer más eficiente la arquitectura y hacerla mucho más digital y mucho más inteligente, ¿no? ¿Dónde aplican estas soluciones? En todos los segmentos de mercado, tanto en hospitales, ¿cierto?, en hoteles, data centers, lo que son edificios de oficina, los diseñadores, ¿cierto?, las empresas de ingeniería que también siempre nos consultan, bueno, ¿tienes algún cierto sistema o tienes algún dispositivo tecnológico, algo innovador? También, ¿cierto?, ellos demandan este tipo de soluciones. Y bueno, también en laboratorios, ¿cierto?, universidades, eh, aeropuertos, ¿cierto?, o también en el retail. ¿Cuáles son las familias o rangos que tenemos de Intelligent Devices? Básicamente divididos, ¿cierto?, en dos subfamilias. Las que van en el espacio donde trabajan las personas, ¿ok? Ya sea sensores o termostatos, y toda la línea, ¿cierto?, de productos que, lo que les indiqué, muchas veces no están a la vista, esto no se ve, pero sí es información que se reporta, ¿cierto?, al sistema de BMS o al sistema de control centralizado del edificio, ¿no? Donde tenemos sensores diferenciales de presión de aire, temperatura, ¿cierto?, calidad de aire de ductos, de presión, tanto presión de aire, presión de agua, diferenciales de presión, temperatura, ¿cierto?, de inmersión, sensores que van instalados, ¿cierto?, en el exterior, muchas veces para ver temperatura y humedad ambiental, los transformadores de corriente, ¿ok? Y también sensores para medir, digamos, otros gases, ¿no? Típicamente monóxido de carbono. Y también, como cierto somos especialistas y trabajamos en el mundo del aire acondicionado, también tenemos válvulas. Válvulas, ¿cierto?, para fan coil, válvulas para manejadoras de aire, válvulas para centrales térmicas, ¿no? En este caso, ¿cierto?, también válvulas de presión independiente, que son válvulas que hacen un equilibrado automático
¿cierto? Del sistema hidráulico, y con esto, ¿cierto? Logran eficientar, digamos, el sistema de bombeo, ¿no? Todos los productos siempre enfocados al tema de eficiencia energética, ¿no? Y no solamente los intelligent devices, ¿no? Sino que acá a lo que hablamos es de una solución completa, ¿no? Nuestros controladores también, los variadores de velocidad, ¿no? Los variadores de frecuencia, ¿cierto? Que típicamente vemos instalados, ¿cierto? En manejadores de aire o en sistemas de bombeo. Entonces, acá tenemos un montón, ¿cierto? De equipos y de soluciones de aire acondicionado donde tenemos la respuesta, ¿cierto? Tanto en control como en Intelligent Devices. ¿Ok? Entonces ya lo vimos ya. ¿Cómo simplificar la integración y mantenimiento? Bueno, eso es justamente el concepto, ¿cierto? Que queremos darle a ustedes, ¿cierto? Nuestros clientes, que tengan una experiencia, ¿cierto? Simple, ¿ok? Y poder conectar, digamos, estas soluciones a cualquier sistema de aire acondicionado. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que entender muy bien, ¿cierto? La propuesta de valor de los distintos clientes, ¿no? De los distintos stakeholders, ¿cierto? Que tenemos en el mercado. O estamos frente a una ingeniería, ¿cierto? ¿Qué es lo que le va a interesar al consultor, ¿no? Proveer, digamos, una única solución, ¿cierto? Con todos los productos, tanto los dispositivos Intelligent Devices como el BMS, ¿no? También, ¿cierto? Están interesados en que toda la gama de sensores trabaje, digamos, con todo tipo de controladores, ¿no? No que sean específicamente específicos a un solo dispositivo, ¿no? Que dé la flexibilidad, ¿cierto? Para poder conectar el Intelligent Device a cualquier controlador, ¿ok? También el tema de la experiencia de la integración, ¿ok? Poder, digamos, poder integrar esto de forma sencilla. Y cuando estamos hablando de válvulas, ¿no? Que la válvula, ¿cierto? Pueda ser, digamos, el sistema de balanceo en forma automática, ¿cierto? Y el cálculo del sistema, ¿no? Cuando hablamos con un contratista de aire acondicionado, la interoperabilidad, ¿cierto? Garantiza que tanto los sensores y las válvulas ofrezcan, digamos, un mejor rendimiento para eficiencia energética y confiabilidad, ¿no? Que es lo que quiere instalar, ¿cierto? Confiabilidad para que el cliente pueda tener un sistema, ¿cierto? Eficiente. O cuando hablamos, ¿cierto? Del sistema hidráulico, ¿cierto? Tener un dispositivo que puedan, digamos, ayudar a hacer ese autoequilibrio del sistema hidráulico, ¿ok? Y disminuir, digamos, el riesgo de errores, ¿cierto? O de falla, o de tener que contar con mucha gente para hacer ese equilibrio cuando uno hace la puesta en marcha del edificio, ¿ok? Y también busca precisión, ¿no? En los distintos dispositivos. Propietario, por otro lado, su interés es muy distinto, o sea, ¿qué es lo que busca? Busca un sistema, ¿cierto?, que le ofrezca el menor riesgo posible, o sea, que sea el más robusto, que sea el más simple, digamos, ¿cierto?, de instalar, de integrar, ¿ok? Que tenga, digamos, ¿cierto?, la flexibilidad de poder contar con una red de partners, ¿no? Una red de EcoExpert, no depender, ¿cierto?, de un solo integrador. Básicamente eso es lo que busca, digamos, ¿cierto?, el propietario, ¿no? Y cuando habla o cuando demanda dispositivos, ¿cierto?, específicos, ya como por ejemplo quiere hacer una subremarcación de la energía térmica, ¿cierto?, en un edificio oficina, ¿no? Para cobrarle lo justo, lo que demanda cada cliente de él, digamos, o en un shopping, lo que demanda cada local, ¿cierto? Va a buscar que los equipos, ¿cierto?, estén aptos para eso, ¿no? En este caso, para nuestras soluciones, ¿cierto?, un medidor de energía térmica, un medidor de caudal, o una válvula, ¿cierto?, como la válvula de presión independiente con el actuador SP90, que vengan certificados, ¿cierto?, bajo el MID. El MID es una certificación europea, ¿cierto?, que garantiza de que ese producto está apto para hacer su remarcación de energía térmica. ¿Mm? Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos los facility managers, que básicamente lo que buscan, ¿cierto?, es tener un solo proveedor, ¿cierto?, que les pueda, digamos, proveer todos los repuestos y así no tener un stock tan amplio, ¿cierto?, de distintos proveedores de repuestos, ¿no? Y por otro lado también, o sea, busca que las soluciones, ¿cierto?, sean simples y que solo las soluciones, digamos, sean
garantizadas, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, Schneider es especialista también, ¿cierto?, en aplicaciones de aire acondicionado como eh, unidades manejadoras de aire, ¿cierto?, unidades terminales, ¿cierto?, que puede ser una vía fría, puede ser un fan coil o una caja de volumen variable. Lo que es generación de frío, ¿cierto?, o de calor, ¿cierto? En el caso de frío, una central térmica con chillers. En el caso de calor, ¿cierto?, una central térmica con caldera. ¿Ok? Y también los sistemas de bombeo que van típicamente asociados, ¿cierto?, a las instalaciones de generación, ¿cierto?, de frío o de calor. ¿M? Y bajo este concepto, como somos especialistas, ¿cierto?, en el mundo del aire acondicionado, también, ¿cierto?, tenemos la recomendación de cuáles son los productos, ¿cierto?, que deberían considerar, ¿cierto?, los clientes para poder controlar cada uno de los tipos, ¿cierto?, de equipos de aire acondicionado, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una unidad manejadora de aire, ¿ok? Donde lo que vamos a medir es temperatura, ¿cierto?, y humedad. En algunos climas, ¿cierto? No necesitamos medir más, climas más mediterráneos, no necesitamos medir humedad, pero especialmente, ¿cierto? En geografía más costera, ¿cierto? O más tropicales, ¿ok? Y ahí tenemos toda la línea, ¿cierto? De productos, ¿no? Los STD, los STC, ¿cierto? Los STO, ¿ok? Y acá muchas veces ustedes van a ver, Schneider, pero también venden productos Veris. Sí, Veris es una fábrica de Schneider, ¿ok? Somos lo mismo. La diferencia es que algunos productos los brandeamos, ¿cierto?, con Schneider y otros productos, ¿cierto?, los lanzamos al mercado solamente con Berry, ¿no? Pero la tranquilidad, ¿cierto?, la robustez del producto es el mismo y lo vendemos, digamos, a través de Schneider, ¿no? A través de la oficina, ¿cierto?, local de Schneider, ¿no? Diferenciales de presión de aire, ¿cierto?, que también se pueden transformar, ¿cierto?, en equipos que puedan medir la velocidad del aire dentro del ducto, con un accesorio, tubo de pitot, ¿cierto?, accesorio que va dentro del ducto y conectamos, ¿cierto?, nuestro medidor, ¿ok? Y también, por otro lado, ¿cierto? Tenemos, bueno, todo lo que es diferencial de presión de aire de filtro, ¿cierto? Los SPD, ¿cierto? O los PAS 01 o PAS 02, ¿cierto? Para medir, digamos, grados de saturación eh, de los filtros, ¿no? Este es el caso, ¿cierto? Bueno, y todo esto va conectado, ¿cierto?, a nuestros controladores, ¿no? Donde ya vimos que pueden ser controladores EasyLogic, si es una aplicación de aire acondicionado. Típicamente, bueno, lo que busca es algo, ¿cierto?, más fácil, algo más simple, ¿cierto? Un controlador EasyLogic que va conectado a un bus serial, ¿no? Un bus MSTP. No siempre el controlador tiene que ser IP, ¿no? Entonces, es básicamente el concepto, ¿cierto?, de cómo controlar la máquina de aire acondicionado puede ser perfectamente un controlador EasyLogic conectado a un automation server y puede ser una aplicación standalone, o sea, no necesariamente siempre voy a tener, ¿cierto?, un software o un enterprise server, ¿no? Habitualmente cuando construimos, bueno, estos son válvulas, ¿no? Pero cuando construimos centrales térmicas, ¿cierto? Las aplicaciones que uno puede encontrar en muchos edificios son, la central térmica funciona de forma autónoma, ¿cierto? Los chiles, las torres de enfriamiento, los sistemas de bombeo, ¿cierto? Hay algunas válvulas motorizadas en algunos casos, pero eso funciona standalone como una solución, ¿cierto? No integrada al BMS, ¿sí? Entonces, en este caso, en una central térmica, ¿qué es lo que vamos a ver? La típica aplicación, ¿no? Necesitamos medir temperatura, ¿cierto? Tanto en suministro, en el retorno, ¿cierto? De los chillers, del colector común que va hacia el edificio. Muchas veces estos de acá son sistemas, ¿cierto? Con caudales secundarios variables, ¿no? Donde tenemos un variador de frecuencia, por lo tanto tenemos que hacer modular ese variador de frecuencia dependiendo de la demanda, ¿cierto? De agua helada que tiene el edificio. Y eso, ¿cómo lo vemos? Lo vemos a través, ¿cierto?, de las presiones, ¿no? Diferencial de presión entre surtidor y retorno. Vamos a tener, ¿cierto?, la cantidad, o vamos a entender, ¿cierto?, qué tanta demanda tenemos en el edificio y aumentar, ¿cierto?, o disminuir el caudal, ¿no? También estado funcionamiento de bombas, ¿no? Típicamente a través de switches. Bueno, y todo lo que son válvulas, ¿no? O sea, válvulas mariposa, ¿cierto? Válvulas de bola para poder, digamos, ¿cierto?, hacer el control,
¿cierto? De la central térmica, aislando, ¿cierto? Algunos equipos en forma automática, o bien, ¿cierto? En forma mecánica, ¿cierto? En forma manual. También existe esa opción. O sea, tenemos válvulas motorizadas y también, ¿cierto? Tenemos válvulas sin motorización. La misma aplicación la podemos ver, ¿cierto? En este caso, en intercambiadores, digamos, de calor, ¿no? Donde tenemos, ¿cierto? Todo lo que es medición de temperaturas y presiones, pero también, ¿cierto? Tenemos válvulas, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, ¿cierto? Válvulas de globo motorizadas, ¿cierto? Que me van a hacer, digamos, el control eficiente del flujo y porcentaje, digamos, de caudal, ¿cierto? Que va a pasar por cada uno de los intercambiadores de placa, ¿ok? En este caso tenemos una aplicación, ¿cierto? De ventilación, donde también tenemos, ¿ciertos? Nuestros intelligent devices. ¿Mm? Aplicación típica para parking, ¿ok? Donde vamos a medir monóxido de carbono. Acá también hay un dato súper relevante que siempre tenemos que tomar en consideración. ¿Cuál es el área de cobertura de estos sensores, no? Porque muchas veces vemos proyectos que están pero poblados, ¿cierto? Cada 8 metros tenemos un sensor de monóxido y créanme que la verdad eso no es necesario. Hay que ver cuál es el área de cobertura de cada sensor y en base a eso, ¿cierto? Hacer las correcciones o ayudar al consultor, ¿cierto? A hacer un buen proyecto, ¿no? Entonces, solamente para que se hagan una idea, uno de estos sensores, ¿cierto? De monóxido de carbono debería tener un área de cobertura de al menos 600 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, en vez de poblar, ¿cierto? El parking con sensores, quizás necesitamos solamente uno o dos sensores, ¿no? ¿Por qué tenemos un diferencial, cierto, de presión? Porque por lo general estos ventiladores tipo jet fan, ¿ok? Tienen una variación de velocidad, ¿no? Entonces, dependiendo acá del grado de concentración, ¿cierto? De monóxido en ppm, yo también, ¿cierto? Voy a ir ajustando, ¿cierto? La presión, ¿ok? Y la velocidad del ventilador, ¿sí? Y acá tenemos otras aplicaciones ya para unidades, ¿cierto? Más terminales, ¿no? Como dijimos anteriormente, vigas frías, ¿cierto? Chill beams, eh, cajas de volumen variable, fan coil o aplicaciones, ¿cierto? De climatización por losa radiante, ¿ok? Donde tenemos toda la solución de válvula, ¿ok? Para poder entregar realmente, ¿cierto? La cantidad óptima de agua hacia el equipo terminal, ¿no? Porque ¿qué es lo que tenemos que tratar de evitar? En el caso de las vigas frías o sistemas, ¿cierto? De radiación, que no condensen, ¿no? Entonces, tiene que haber un control, ¿cierto? Exacto, digamos, del flujo de agua que estamos pasando y también, ¿cierto?, de la temperatura y de la humedad y de la condensación que podríamos estar generando, ¿cierto?, en los equipos. Entonces, tenemos, ¿cierto?, todas las soluciones para este tipo de aplicaciones, ¿cierto? En este caso, unidades terminales de un sistema de aire acondicionado. Anterior era una viga fría. Acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la misma aplicación, pero estamos pensando ahora, ¿cierto?, en combinar la solución de control de climatización con iluminación. Y eso perfectamente se puede hacer en esta arquitectura, considerando, ¿cierto?, nuestros dispositivos de campo, un RPC y también los módulos de expansión del RPC que son específicos, ¿no? Módulos, ¿cierto? Con relés para poder encender y hacer un on-off, ¿cierto? Las luces. O en el caso, ¿cierto? De que las luces no sean on-off, sino que sean por protocolo de comunicación DALI, está el módulo DALI, ¿cierto? Para poder hacer la guirnalda con cada una de las luminarias, ¿no? Y todo esto no va conectado a la arquitectura del Automation Server, sino que va conectado, ¿cierto? A la arquitectura del RPC, ¿no? Y con este concepto, ¿ok? Tenemos, ¿cierto? Lo que es CRS, el Connected Room Solution. Todas las soluciones de la sala conectados, ¿cierto? A un solo dispositivo, ¿no? En este caso, tenemos también las soluciones, ¿cierto? Para poder controlar fancoil. Termostatos, básicamente acá, ¿cierto?
Bueno, y las válvulas, ¿cierto? De presión independiente para poder hacer el equilibrado y poder lograr de que el fan coil, ¿cierto? Consuma la cantidad óptima de agua helada, ¿ok? Con termostatos, ¿cierto? Inteligentes, ¿no? Termostatos con protocolos de comunicación, ¿cierto? Modbus hasta hoy día, ¿ok? Y ya a contar, digamos, del mes de mayo, ya lanzamos, ¿cierto? El mismo TC900, pero switchable, Modbus BACnet, ¿no? Entonces podemos ya integrar eso también con protocolo de comunicación BACnet. Y acá vemos, ¿cierto? Una tarjetita, ¿no? Pensando quizás en un hotel básico, ¿cierto? Un hotel de 3 estrellas donde tenga un fan coil, yo necesito un termostato, ¿cierto? Y cuando el pasajero sale de la habitación a través del contacto, tanto desconecto la parte eléctrica como la parte de clima, ¿cierto? Existe esta opción con este termostato, con el TC900. O bien, cuando hablamos de un hotel de lujo, ¿ok? Un hotel 5 estrellas, hablamos, ¿cierto? De, bueno, la solución Connected Room Solution, ¿ok? Donde integramos todo, ¿no? Con un RPC integramos todos los sistemas de la habitación, ¿no? Tanto iluminación, ¿cierto? Los paneles que uno ve siempre en las cabeceras de los hoteles de lujo, donde puede habilitar el clima, cerrar las persianas, habilitar, digamos, la iluminación, el termostato, ¿cierto? Inteligente, la válvula inteligente, ¿cierto? Que más encima nos va a entregar una característica adicional de indicar cuántos kilowatts térmicos está consumiendo la habitación en forma instantánea, ¿ok? Y a través de las válvulas, ¿cierto? De 6 vías, poder eficientar la distribución, ¿cierto? De agua fría, bueno, y también de agua caliente hacia las distintas habitaciones. Ya para ir cerrando, mucha información, muchos dispositivos, muchas arquitecturas nuevas, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Esto de acá asociado a las aplicaciones de aire acondicionado, donde podemos encontrar documentación, ¿no? Tenemos documentación acá en arquitectura, ¿ok? Tenemos documentación, ¿cierto? De brochures, tenemos catálogos disponibles, también, ¿cierto? Tenemos, eh, digamos, documentación enfocada, ¿cierto? A la venta disponible, los Sales Enablement Kits, y también, ¿cierto? Videos, ¿no? Videos de productos, ¿cierto? Específicos que pueden, digamos, consultar, ¿no? Los links están típicamente para nuestros canales EcoExpert o en el Exchange, o pueden encontrar, ¿cierto? Mucho de esta documentación también en la página pública de Schneider, ¿no? En este caso, ¿cierto? Ya localizado también a Perú, están todas las fichas, ¿cierto? Y toda la documentación. Y bueno, cuando hablamos, ¿cierto? De Intelligent Devices, muchas veces con tanta opción de productos que tenemos, ¿cierto? Necesitamos ayuda, ¿no? Bueno, un selector. También lo mismo. Para nuestros canales EcoExpert, ¿cierto? Tenemos los selectores disponibles en el Exchange. Y para cierto público abierto, tenemos en la página web, ¿ok? Bajo en la página web, ¿cierto? Schneider Perú, bajo productos, automatización y control de edificios. Acá la familia de sensores y room units. Tenemos disponibles, ¿cierto? Los selectores de todos los productos que anteriormente hemos visto, ¿no? Acá en esta presentación también tengo el link. Vamos a ver, ¿cierto? Cómo les podemos hacer llegar, digamos, la presentación, ¿ok? No sé si pueden dejar en el chat, sería buenísimo que en el chat puedan dejar su nombre, ¿cierto? Y dirección de correo electrónico de contacto para que, ¿cierto? Podamos tener, digamos, esa interacción, mandarle esta información y estar conectados con ustedes. Si tienen alguna duda, consulta, ¿cierto? O podemos ayudarles a desarrollar algún, digamos, proyecto específico, ¿ok? La verdad les quiero agradecer, muchas gracias por la asistencia, ¿ok? Y ya vamos a ir cerrando la sesión y espero, ¿cierto? Que prontamente en los siguientes webinars, ¿cierto? Nos podamos volver a conectar. Así que muchas gracias por su asistencia y hasta la próxima ocasión.